Pues hoy me he propuesto como en primer lugar hablar un poquito de lo que es la resurrección como experiencia real, porque es que a nosotros nos cuesta mucho como comprender lo que es la resurrección. Es como a veces tan abstracta, ¿cierto? Que entonces uno dice, bueno, ¿cómo capto al Señor resucitado? Porque algunos me decían, vas a hablar, ya sé, de María Magdalena. Dije, hoy no, hoy no voy a hablar de María Magdalena. Quise cambiar el tema, porque realmente de la resurrección hay muchísimo, mucho. Y la palabra de Dios es muy rica en hablarnos de la resurrección. Entonces, esa experiencia de la resurrección tendría que comenzar desde la cruz, como nos explicaba Chucho, ¿cierto? El resucitado es el crucificado. Entonces tenemos que vivir primero esa experiencia y a la vez tomar conciencia de cuál es mi cruz o mis cruces, ¿cierto? Cuáles son mis crisis, mis dificultades, mis problemas, cuáles son los problemas también del momento actual, porque es que eso nos tiene que tocar a todos, todo lo que estamos viviendo en este momento, la situación del país, la situación del mundo, que están diciendo que estamos al borde de la guerra mundial. Entonces como que somos todos temblando, como allá en el interior. En esta semana pasada pues reunidos así en familia, entonces uno de mis hijos le decía a Oscar, ay papá, esto está poniéndose como difícil. Esto pues como que estamos perdiendo las esperanzas cada día de que sea mejor, como que cada día es peor. ¿Qué está pasando? Entonces Oscar respondía de una manera muy especial que me llamó a mí mucho la atención, porque él decía, pero en todas las épocas han habido guerras, en todas las épocas han habido crisis. Antes yo pienso que estamos progresando, decía Oscar, y entonces yo le decía, ¿cómo así? Explica un poquito. Decía, sí, progresando, porque es que estamos buscando a Dios y tenemos que seguirlo buscando y seguir proclamando esta palabra del Señor, porque es que es así como extendemos su reino, y el reino de Dios sigue avanzando, aunque no parezca, aunque parezca más de muerte, más de destrucción, más de guerra. La verdad es que Dios está aquí. A mí eso me impactó mucho, ese diálogo, porque pues uno cuando oye los noticieros va perdiendo la esperanza, y cuando va oyendo todas las crisis, las enfermedades de los seres queridos, cuando vamos oyendo a veces crisis de familias, de personas muy cercanas, entonces uno como que va perdiendo la esperanza. Pero no podemos perder la esperanza, porque San Pablo, y ahí quiero comenzar como con este texto en Primera de Corintios 15, 19, en que dice que nosotros tenemos que ir más allá de esta experiencia como simplemente material. Entonces mire lo que dice: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Esa cita la dijo ahora Chucho de memoria, pero yo quiero que usted la vea en su Biblia porque es que es hermosa. Primera de Corintios 15, 19. Primera de Corintios 15, 19. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Y sigue diciendo, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Entonces esto es lo que primero nos tiene que alentar. Nosotros no estamos aquí botados, olvidados, no. Dios nuestro Padre ha enviado a su Hijo amado, Jesucristo, para que Él, entregando la vida, que no solo murió en la cruz, sino que Dios Padre lo resucitó. Y entonces ahí comienza la más grande esperanza para nosotros. Siempre hay esperanza para nosotros, aún en medio de la muerte de un ser querido, aún en medio de la muerte nuestra, porque a veces
pues pensamos en la muerte y nos asustamos, ¿cierto? Pero ahí es donde Jesús nos está diciendo a través de esta palabra de San Pablo a los corintios, que estaban bien confundidos en ese momento, porque ustedes recuerdan que San Pablo está evangelizando y los corintios se llenaron de miedo. Y entonces San Pablo hace esta predicación de ese capítulo 15 que ojalá usted lo leyera, sacara tiempito para leerlo, porque es impactante, tiene cosas hermosísimas que yo quiero mostrarle a usted. Me voy a devolver al versículo 13. Mire lo que dice en ese mismo capítulo 15. Dice: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y versículo 14: y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Esta palabra de Dios a mí me impacta, porque es que uno a veces duda de esa resurrección del Señor. Lo digo pues porque es que somos humanos, ¿cierto? Y yo también muchas veces como que digo, pero sí podrá cambiar esta situación, ¿cierto? Pero si será que esto puede resolverse, yo como que no le veo solución, ¿cierto? Y ahí es donde precisamente San Pablo está diciendo, pero es que ustedes creen que ya la vida se acabó cuando se murió alguien. No, porque es que Cristo resucitó, y si Él resucitó, con Él vamos a resucitar absolutamente todos. Y miren otro de los aspectos, uno casi siempre también pregunta, bueno, y entonces ¿cómo es que vamos a resucitar? ¿Cuándo es que vamos a resucitar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cierto? Y la resurrección se da como en dos etapas. Una primera, aquí, con nosotros hoy, como nos decía Oscar el primer día de la meditación, ¿cierto? No fue con nuestros padres que ya murieron algunos, ¿cierto? Allá, y que ya están en la resurrección, en la presencia del Señor, no solamente con ellos, sino con nosotros que estamos vivos hoy aquí. Pero si estamos vivos, entonces ¿cómo así que vamos a resucitar? Sí, a resucitar del pecado. Eso es lo que más nos mata al ser humano, es el pecado. No nos hemos dado cuenta, pero eso es lo que más nos afecta, el pecado. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor, que nos mantenga fieles a Él, para que ese día que nos llame Él a su presencia, estemos realmente libres de pecado, ¿sí? Aunque sea la última hora, como el buen ladrón, ¿se acuerda? Que anoche estábamos meditando en esas palabras, ¿cierto? Cuando ese hombre que estaba al pie de la cruz de Jesús decía, acuérdate de mí en el paraíso, ¿cierto? Entonces ahí está ante la muerte, pero también en esta vida, ¿cierto? Y ahí comienza desde ya, no solo esperar a que yo me esté allá muriendo o muy enfermo o muy grave, ¿cierto? No, es desde ya que yo comienzo a vivir esa resurrección. Entonces esa experiencia que a veces no es fácil como entender, pero que ahí vamos a vivirla plenamente desde hoy. ¿Y cómo la vamos a vivir desde hoy? ¿Saben qué? Es de una manera muy sencilla, dejándonos amar por el Señor. Esa es la fe. La fe, recuerde que Oscar nos lo ha enseñado con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? La fe es la respuesta al amor de Dios, ¿cierto? La fe es mi respuesta, tu respuesta al amor de Dios. ¿Cómo nos amó el Señor? A través de la cruz de Jesús. Con Jesús, ¿cierto? Como lo dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, esa es la experiencia que yo le voy a responder a ese amor del Señor. Y desde que yo le responda a ese amor del Señor, yo me voy a comprometer con Él. Chucho nos lo graficaba muy real, muy vivo, ¿cierto? ¿Cómo me voy a comprometer? Amando a todas las personas con las que yo me encuentre, amando allá en mi casa a toda mi familia,
amando al vecino, hasta al enemigo, ¿cierto? A todas las personas con que yo me encuentre, ¿cierto? A todas las personas, ¿como quién? Como Él nos amó. Y es tremendo, pues, el extremo hasta el que nos llevó. Sí, ¿cuál es el extremo? Dar la vida. O como dice Madre Teresa de Calcuta, hasta que nos duela, que esa es la parte bien difícil. Entonces, la resurrección realmente, pues como que suscita a veces mucha incredulidad. Por ejemplo, una vez Pablo, allá nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 32, no lo voy a buscar, pero le voy a contar el hecho, si quiere anota, Hechos 17, 32. Pablo estaba predicando en Atenas, pero estaba predicando ante unos filósofos, personas muy intelectuales griegos de esa época, y entonces ellos allá en ese lugar, era un lugar donde tenían como imágenes de esos dioses griegos, sí, esas estatuas que todavía pues ahí están en esos lugares griegos, se ven pues todas esas estatuas de esos diosesillos, ¿cierto? Y entonces allá comienza a predicar Pablo acerca de Jesucristo y empieza a hablarles de la anástasis. Anástasis es resurrección en griego, anástasis. Pues los griegos creyeron que era una mujer, que era que él estaba enamorado de una mujer que se llamaba Anástasis. Entonces, pues ellos se quedaron perplejos, pero él trataba de explicar que no, que era el que se moría, que iba a volver a tener vida, y ellos no le entendieron. No le entendieron y salieron y se fueron. Dice que solamente se convirtieron dos. Había un gentío, un montón de personas allá, y solo 2 personas se convirtieron porque no le entendieron qué era la resurrección, ¿sí? Otra vez también Pablo estaba siendo juzgado ya al final de sus días por un procurador romano que se llamaba Festo, y en ese momento le dicen, lo llaman a juicio y le dicen, bueno, Pablo, ¿qué tienes tú que decir? Y Pablo empieza a hablar de su testimonio, en pleno juicio, ¿cierto? Empieza a hablar de su testimonio, y en aquel momento, pues, le va a decir este Festo, le dice, Pablo, yo creo que las muchas letras te tienen loco. Así le dice, porque él empezó a hablar de la resurrección. Entonces le dice, no, eso es imposible, que una persona vuelva a vivir. Entonces esa experiencia allí de Pablo, que no fue una sino varias veces, es la que aquí también en Corintios está tratando de explicar y de decir, miren, y trae un ejemplo bellísimo que a mí me encanta para entender lo que es la resurrección. Y mire, está ahí en ese capítulo 15, versículo 42. Mire lo que dice. Capítulo 15. Voy a tomar primero el versículo 37 para entenderlo mejor. Capítulo 15, versículo 37 primero. Entonces dice: lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. ¿Sí? A ver, voy a leer inclusive el 35 para que lo entendamos mejor. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, le dice San Pablo, lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Entonces aquí San Pablo nos está explicando que la resurrección es como cuando sembramos una plantica, pero eso ya va a ser con los muertos,
Sí, esa es la segunda parte, digámoslo así. Primero está la nuestra, conversión del pecado y fe, ¿cierto? Pero la segunda es cuando yo me muera, que entonces el Señor dice, sí, entonces vamos a tener que morir. A través de San Pablo nos dice, vamos a tener que morir, entonces ese cuerpo va a ser allá sepultado el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿cierto? Pero hay que morir para poder resucitar. Entonces definitivamente, ya sea vivos o muertos, hay que morir para resucitar. Morir al pecado en la primera ocasión, que es aquí con los vivos, o morir definitivamente para tener esa vida nueva. Entonces San Pablo, y ahora sí en el versículo 42, hace como una especie de paralelo muy hermoso. Mire lo que dice versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, es decir, pecado, ¿cierto? Resucita incorrupción, ¿sí? O sea, totalmente limpios de pecado, transparentes, liberados, nuevas criaturas, ¿cierto? Ahora, versículo 43, lo voy a tomar de la Biblia Dios habla hoy, porque dice muy lindo, se siembra lo despreciable para que surja lo glorioso, ¿sí? Entonces, tanto en el pecado, que hay que entregarle a Dios eso despreciable, eso que es pecado, pero también en la muerte, este cuerpo, ¿sí? Que llega a acabarse, a enfermarse, a morirse, ¿cierto? Entonces se llevará a la tumba, pero resucitará glorioso con el Señor. Entonces, y también cuando yo me convierto, entonces cuando permito que el Señor me dé esa vida nueva, vivo glorioso, que era de lo que nos hablaba Chucho, vivo en paz, vivo alegre, gozoso, glorioso. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios en mí, ¿cierto? Entonces sigue diciendo San Pablo, se siembra debilidad, miren esto tan lindo, se siembra debilidad y resucita fortaleza. Se siembra debilidad y resucita fortaleza en ambos aspectos. En esta vida, pues porque esa debilidad del pecado, ese dejarme seducir por el pecado, se pone y lo llevamos ante la cruz del Señor. Inclusive también nuestras enfermedades, nuestras crisis, nuestros problemas se le presentan al Señor en la cruz, y ahí es precisamente donde Él lo va a tomar y nos va a dar entonces toda esa fortaleza para obrar conforme a Él quiere en nuestra vida. Eso lo vamos viendo en la medida en que vamos venciendo nuestros pecados, ¿sí? Yo muchas veces les he contado mi testimonio con lo de la comida, ¿cierto? Yo con esa crisis, y vuelvo y lo pongo de ejemplo porque es que con esa crisis que no me podía ni contener para comer, y comía y comía y comía y comía cuando tenía ansiedad, ¿cierto? Entonces yo no era capaz, y yo muchas veces se lo puse al Señor en la cruz, y Él fue cambiando esa debilidad mía, ese también pecado, eso despreciable que para mí, yo me sentía tan avergonzada, tan mal por esa situación. Sí, con mi familia me sentía mal cuando salía incluso con amigas o amigos, porque es que yo a veces no me podía contener. Si estaba ansiosa era que no paraba. Y cuando puse todo eso en la cruz del Señor, Él me fue sanando, Él me fue liberando, Él me fue dando fortaleza, que hoy en día para mí eso ya no es problema, bendito sea Dios. Porque yo me siento equilibrada, yo ya como normalmente, equilibradamente, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo digo, ahí yo resucité, en ese aspecto yo resucité. Pueden haber otros, y pues bendito sea Dios, sí, han habido muchos otros en tantas Pascuas que he vivido, pero es tomar conciencia que ahí el Señor, cuando nosotros sembramos, es decir, en su cruz, por eso es que decimos esa oración tan linda el Viernes Santo, en el árbol de la cruz, ¿sí? Es en ese árbol que nosotros estamos sembrando eso malo de nosotros, estamos poniendo nuestras muertes, nuestras debilidades. Mire lo que llega a decir San Pablo en esta última, versículo 44,
se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Tanto en nuestra vida de pecado, que Chucho lo explicaba, porque somos a veces como animales, porque obramos por instintos, obramos a veces por impulsos, ¿sí? Yo lo digo también porque yo soy una persona que cuando como que me siento agredida, yo reacciono muy violentamente. Entonces, pues no soy capaz de contenerme. Cuando como que se me llena la taza, como decimos. Entonces, el Señor ha puesto en mí como esa capacidad muchas veces de dominarme. No digo que todavía estoy totalmente sana de eso, pero sí siento que me vuelvo como un animal. Juan David me lo dice: mamá, pareces un león, hasta el pelo se te para. Y es verdad, porque se vuelve uno como un animal. O sea, yo grito, yo me desespero, yo no me fijo ni quién está al lado y haga de cuenta un león, empiezo a gritar. Entonces ahí soy un animal. Pero cuando el Señor me va llenando de sus frutos, me va llenando de su paz, me va llenando de amabilidad, de bondad, yo sé que no es mío, yo sé que no es mío. ¿Por qué? Porque yo ya se lo presenté a la cruz y le dije: Señor, mira, ay no, mira cómo reaccioné, mira, me siento tan mal, me siento pero arrepentida de esto. Entonces ahí el Señor toma todo eso y me lo transforma. Y soy capaz inclusive de ir, que esto es espiritual totalmente, lo decía Chucho, ¿cierto? Que esto es espiritual, de ir y hablar con la persona a la que grité y decir: ay, perdóname, te grité tan maluco, te grité tan feo, yo me arrepiento tanto, lo que te dije, porque a veces hasta le zafan una expresión a uno que yo, ¿por qué dije eso? Ay, sí, horrible, horrible, uno se siente tremendamente mal, pero espiritual, ¿por qué? Porque fui capaz de tener la humildad, ¿cierto? Que yo sé que no es mío, es de Dios. Me da esa humildad para ir y pedirle perdón a esa persona, y muchas veces hasta llorar y decir: sí, me arrepiento de lo que te dije, ¿cierto? Entonces ahí es como ese grano de trigo que lo dice el Señor, ¿cierto? Lo dice también en San Juan, por allá al final del capítulo 10, que el grano de trigo tiene que ser sembrado, morir para volver a vivir, que hasta tenemos una canción que habla de eso, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Hay que morir para volver a vivir. Nosotros también tenemos que morir ya al pecado, ¿sí? Para volver a nacer. Y este es todo el significado del bautismo, que hoy, y no se vayan a perder la celebración de hoy, es la más importante de todo el año, la fiesta más grande que tenemos, porque hoy vamos a revivir, no solo a recordar, a revivir todo el bautismo. Nosotros a veces no nos damos cuenta de esta celebración tan grande. Y yo recuerdo, pues hasta compartían estos días en mi casa con mis hijas y los novios de mis hijas, y entonces uno de ellos decía: pero yo no me había dado cuenta de esta celebración en la noche, hoy los sábados, yo no me había dado cuenta. Y entonces yo le dije: ¿sabes qué? Yo tampoco, porque en mi casa me decían: sí, lo importante es que vamos a la Eucaristía el domingo, y entonces no íbamos a la celebración en la noche. Seguramente pues no sé, porque de pequeños, como éramos tantos y tan difícil andar con tantos, pero entonces yo digo: pero no, a mí no me había tocado un sábado santo, ese sábado de fiesta, ese sábado de alegría. ¿Por qué? Porque comienza una vida nueva. Y ese es el bautismo exactamente. A nosotros, porque ya no nos sumergen en el agua, sino cuando nos bautizan, y para acabar de ajustar, como fuimos tan pequeños, porque nos bautizan muy niños, gracias a Dios, no se quejen por eso, porque algunos dicen: ay, debíamos ser grandes, que no hay que. No, debíamos ser así, de niños, y es el regalo más grande que nos dan nuestros padres. ¿Por qué? Porque es que así como un papá y una mamá
nos enseñan a hablar, a caminar, sí, porque es regalo que Dios nos da a través de los padres de familia. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, un niño que abandonan por allá en la selva, aprende lo que los miquitos saben, no aprende a hablar, no camina normal así erguido, sino que son así como los miquitos, ¿sí? Pues le pongo ese ejemplo humano, ¿por qué? Porque es que nosotros en la experiencia de Dios, lo más grande que nos dan nuestros padres es el bautismo, pero nosotros no hemos tomado conciencia de eso. Entonces, en este día de resurrección, nosotros estamos reviviendo que somos hijos amados de Dios, como Jesús, y que se nos invita a corresponder en ese amor del Señor, y que hoy lo vamos a tomar conciencia. Si no tuvimos conciencia cuando éramos niños, hoy sí vamos a tomar conciencia. Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? Nos sumergen 3 veces en el agua, o nos debían sumergir, ¿cierto? Los del catecumenado vuelven a retomar eso. Y entonces hacen como una especie de piscinas, y en esas piscinas sumergen el niño. A mí me tocó con María Clara ese bautismo así preciosísimo. Entonces la hundían en el agua totalmente. Yo dije, van a ahogar mi niña ya, pero no, porque los niños tienen un instinto que saben respirar perfectamente en el agua, y entonces ellos respiran y apenas salen, tomaba agua, tomaba aire, perdón, y otra vez para el agua, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Así debía ser el bautismo, ¿cierto? Como sumergidos. ¿Por qué? Estamos siendo sumergidos en la cruz de Jesús. Eso lo dice San Pablo en Romanos capítulo 6, si también lo quiere leer más adelante. Hoy no tengo tiempo pues de irme con tantos detalles, pero esa es sumergirnos, dice San Pablo, en la cruz de Cristo, porque cuando somos sumergidos en Él, dice San Pablo, resucitamos con Él. Esto es una experiencia extraordinaria. O sea, nosotros no la alcanzamos a entender con esta mentecita que tenemos. Es lo más grandioso, porque es que aquí Dios nos da la oportunidad de esta vida nueva. Y hoy estamos tomando conciencia de esto. Y mire, esta vida nueva consiste en estar con Jesús. Esa es la vida nueva, en estar con Jesús, así como lo hacían los discípulos, que Jesús los va a llamar para que estén con Él. El estar con Jesús es entablar ese diálogo amoroso con Él. Como Chucho nos decía, es que nosotros como que mandamos al Señor para atrás y caminamos adelante. No, esta vez se trata de dejar a Jesús entrar en mi corazón, como dice el Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Él está siempre tocando a las puertas de nuestro corazón, y hoy, de una manera especial, maravillosa y total, diría yo, está tocando a esas puertas de tu corazón. Entonces, si tú le abres, como dice el Apocalipsis, ¿cierto? Él estará contigo y tú vas a estar con Él, entregándole todo. Esa es la cena, entregándole tu vida. ¿Por qué? Porque Él se hace pan de vida que nos alimenta, pero a la vez nosotros nos metemos en Él. Eso es lo que hacemos hoy, en este día tan especial. Nos metemos en Jesús. Pero entonces, ¿cómo vamos a vivir como esta experiencia de Jesús? Mire, tiene que ver mucho con el conocimiento. Y ese conocimiento en la palabra de Dios tiene que ver con la experiencia de amar. El conocimiento, inclusive la palabra conocimiento, es la relación más íntima de un esposo y una esposa, de llegarse a conocer totalmente. Pues con Jesús es esto, conocer todo lo que yo soy en mi interior. Como dice San Agustín, Él me conoce más de lo que yo mismo me conozco, ¿cierto? Entonces, algo bellísimo. Esto es superior
a todo conocimiento humano, a ese conocimiento intelectual. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17 en cuanto a este conocimiento. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice: después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. Entonces mire, ese conocimiento se trata más de un conocimiento intelectual que también tiene que ver con lo intelectual, enseguida se los aclaro, pero es un encuentro de corazón, es un encuentro en el amor, es un encuentro con el amado, ¿sí? Como lo expresa muy bellamente el Cantar de los Cantares. Y en esta experiencia de estar siempre con el Señor, yo pues como que traje un ejemplo de allí de Santa Teresita del Niño Jesús. Este es en el momento pues de la muerte, pero es algo muy hermoso, porque ella desde la vida fue tomando esta conciencia. Santa Teresita del Niño Jesús, yo digo que es una muy joven santa, murió a los 24 años, le dio una tuberculosis, que por allí hay un testimonio de una joven que fue sanada aquí de tuberculosis. La invito a Anita que se ponga de pie para que la vea, porque es una resucitada. Ana María, ella le dio una tuberculosis, una enfermedad gravísima, hoy en día todavía es súper grave. Ella se puso, Ana María se puso delgaditica y estuvo al borde de la muerte, pero el Señor la resucitó. Por esa fe en el Señor y por esa perseverancia buscándolo siempre a Él, la sanó. Pues Santa Teresita del Niño Jesús no tuvo ese privilegio de resucitar así físicamente, pero miren lo que le pasó. Ella tomó conciencia de esa experiencia de que ya se iba a morir. Entonces ella escribió un libro muy hermoso que hoy pues se consigue todavía, se llama Historia de un alma. Los invito, si algún día lo quieren comprar, es de lo más hermoso de la vida de los santos que yo haya leído. Historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús. Y ya para la hora de su muerte ya no podía escribir, pero ella tenía una hermana de sangre que estaba también en el convento con ella, y entonces ella termina de escribir el libro en las partes que ella no pudo escribir más. Y entonces cuenta esto: a la hora del Ángelus, 6 de la tarde, Teresita mira largamente a la Virgen de la Sonrisa. Miren eso tan lindo. Tiene fuertemente asido en sus brazos y contra su pecho el crucifijo. La priora despide a la comunidad. Teresita suspiró y le pregunta a la priora: madre, ¿no es esto aún la agonía? ¿No me voy a morir ya? Y la priora le contestó: sí, pobrecita, es la agonía, pero tal vez Dios quiera prolongarla algunas horas. Pues bien, dice Teresita, adelante, adelante, yo no quisiera sufrir menos tiempo. ¿Cómo sería de tremendo pues ese último momento? Entonces dice que su cabeza vuelve a caer sobre las almohadas, inclinada hacia la derecha. La priora hace tocar la campana de la enfermería y las hermanas acuden a toda prisa. Apenas se arrodilla de nuevo toda la comunidad en torno al lecho de Teresita, entonces Teresita pronuncia distintamente, mirando a su crucifijo, estas palabras: lo amo. Y un instante después: Dios mío, te amo. Dice, de repente sus ojos cobraron vida
y se fijaron en un punto un poco más arriba de la estatua de la Virgen. Su rostro recobra el aspecto y el color que tenía cuando gozaba de plena salud. Parece estar en éxtasis. Esta mirada dura el espacio de un credo. Luego cierra los ojos y expira. Son alrededor de las 7:20 de la tarde, dice. Y termina diciendo, estando en la enfermería, Teresa había escrito al padre Abad el 9 de junio, no muero, entro en la vida. Mire qué lindo. Entonces, ese testimonio de Teresita al Niño Jesús, que es totalmente consciente de entregarle su vida al Señor, le dice, te amo, te amo. A mí eso me pareció bellísimo, porque es que así debíamos ser, pues cuando el Señor nos llame a la presencia, y siempre, desde ya, ¿cierto? Siempre, pero desde ya, pero también, y ojalá lo tengamos muy consciente en ese momento, decirle al Señor siempre, te amo, te acojo en mi vida. Ese es el mayor conocimiento que nosotros podamos tener, ¿sí? Y entonces ahí hay un problema en nosotros como humanos, y es que tenemos a veces dudas, incertidumbres, si será que el Señor está, sí, como que ahí no sé cómo vivirlo, pero le voy a dar 3 claves para vivir esa experiencia de encuentro con Jesús. Y esas 3 claves van a ser estas, mire, primero, a través del anuncio, que tú escuches, y ese sería el segundo, pues a través del anuncio es que usted busque cómo conocer al Señor, ¿cómo? Leyendo la palabra, buscando que le enseñen la palabra, buscando la Eucaristía, ¿sí? A través del anuncio, porque ese anuncio nos llega de muchas maneras. La misma emisora es un anuncio constante de la palabra, ¿cierto? Entonces hay que buscar al Señor en ese anuncio. Ese es el primero. El segundo, mire, no solamente buscar ese anuncio, no solamente pues decir yo quiero escuchar y ya, sino guardar esas palabras de Dios en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Sabe como quién? Como la Virgen María. Y miren, aquí yo tengo que recordarle algo. Oscar nos ha hablado mucho de la palabra recordar. Esa palabra recordar es volver a pasar por el cordis, corazón, viene del latín, recordis, es decir, volver a pasar por el corazón, la palabra de Dios. Que cada vez que yo escuche la palabra de Jesús, en primer lugar, que es el Evangelio, esa palabra la guarde en mi corazón. Y aquí también tenemos que recordar lo que es el memorial eucarístico, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que cuando el sacerdote está consagrando, nos está diciendo unas palabras de Jesús? Hagan esto en memoria mía. Entonces ahí viene también la Eucaristía. Nosotros en la Eucaristía estamos también recordando toda la vida de Jesús, primero en la palabra y después en la acción a través del partir el pan. Entonces ese memorial eucarístico es el que nosotros también debemos aprovechar al máximo. Se nos ha vuelto muchas veces una costumbre, un ritual, un simplemente ahí estar. No, es vivirlo con el corazón, es vivenciar que Jesús está ahí presente, vivo, real en cada momento de la Eucaristía, de una manera especial pues en la consagración, de una manera especial cuando recibo la Eucaristía. Entonces todo esto es también llamado anamnesis, que es en griego, anamnesis, es
recordar lo que Jesús hizo y enseñó, ¿sí? Entonces, hizo es de todo su actuar por aquí, por este mundo, y que sigue actuando, porque está resucitado. Eso es lo hermoso, ¿sí? Y eso lo tengo que recordar en mi vida. Nosotros a veces tenemos tan mala memoria, yo lo digo por mí misma, sí, porque se nos olvida cuando el Señor actuó en nosotros. Muchas veces ha hecho milagros grandísimos y se nos olvida lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha actuado. Y como, digámoslo así, porque yo lo vivo, sí, como que resuelvo un problema, pero el día de mañana ya tengo otro. Y entonces ya estoy pensando en esto y ya, ay no, pero es que miren este problema, ¿cómo voy a salir de esto? Esta dificultad, esta problemática, ya se me olvidó que el Señor actuó en mi vida tan grandemente y que va a volver a actuar, ¿cierto? Entonces ahí es donde está esa anamnesis en griego, ¿cierto? Es saber que yo tengo que recordar la palabra, pero también recordar esos hechos de Jesús. No solo en el evangelio esa palabra ya del pasado, no, es hoy lo que yo he vivido, lo que ha pasado en mi vida. Yo vuelvo y como que comparo esta experiencia con la experiencia de los enamorados. Y pues ayer meditando esta palabra, yo decía, a ver, como qué cosas a mí me gusta recordar, porque es que tanto de la experiencia de Dios, como de la experiencia de enamorada con Oscar. Entonces yo ayer decía, sí, uno recuerda a los que ama, y a los que más ama los guarda en el corazón, y recuerda pues como esos detalles. Y entonces ayer me puse como a vivir esa experiencia del Señor, que también la he vivido mucho en mi relación de pareja. Entonces yo guardé entre mis mis recuerdos hermosos que tengo un álbum de las poesías y escritos que Oscar me ha hecho, y entonces saqué el primer escrito que el Oscar me hizo. Llevábamos un mes en que nos habíamos comprometido como novios, y entonces él me hizo una poesía muy hermosa. Es muy larga, pero le voy a leer una partecita porque es muy linda. Y entonces recordé esta poesía y me fui a buscarla. Dice así: Luzma, mi corazón anda lejos, atrapado en tu recuerdo, inserto en ti, en tus besos, en tus ojos, en tu corazón limpio y sin fondo, que se abre como endija a lo eterno. Como tu voz y tu rostro están en mi mente, así allí donde tú estés, estoy, voy contigo, soñando en tus ojos limpios que se pierden a lo lejos, palpitando en tu vida que ha prendado la mía y que me habla de Él, de Dios, respirando la esperanza y a la vez el gozo de saber que eres mía, que soy tuyo, que somos de Dios. Amén, aleluya, Oscar. Muy hermosa. ¿Por qué le leo esto? Se dirá, pero ¿está hablando de Jesús o de Oscar? De los dos. Porque es que el amor de Jesús, yo siento que mi corazón se une con el de Oscar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ese amor, pues, entre nosotros real, que vivimos, que estos fueron los gloriosos. pero que estos momentos gloriosos son los que me aferran en los momentos difíciles, ¿sí? Y así es con el Señor. Yo tengo que recordar los momentos de gloria, los momentos de resurrección, porque es que pueden volver a llegar esos momentos de cruz. Y en ese momento de cruz es cuando yo me aferro a la palabra de Dios, a la acción de Dios, para yo volver a la resurrección, ¿sí? Entonces esta experiencia es algo pues hermoso. Para mí esto es hermoso, es la experiencia de yo dejarme amar por el Señor, de dejar que su palabra penetre más y más en mi corazón. Eso es lo que vamos a dejar hoy. Entonces es la experiencia también de la Virgen María,
en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, tanto en el versículo 19 como el 51 del capítulo 2 de Lucas, porque dice que María guardaba todas estas palabras, o a veces dice cosas, en su corazón. Esto es lo que hace que María sea esa mujer fiel, la experiencia del amor de Dios, la experiencia del amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que grabar muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón esas experiencias de su palabra, esa palabra que va a ser la que nos aclare la resurrección de ese sepulcro vacío y cómo vamos a experimentar ahí, en esas crisis, en esas dificultades, en ese sepulcro vacío, ¿sí? Algo, y es hermoso, como le dicen los ángeles. Yo lo tomé más y no quise irme mucho al Evangelio de Lucas, porque ya Chucho les explicó muy bien el texto, entonces yo dije, no, me voy a ir con, pues como con textos así saltados, pero sin embargo quiero tomar algo del Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 24, no lo voy a leer todo, sino algunas partes. A partir del versículo 1 es solo la versión de Lucas y le voy a mostrar las diferencias. Es igualmente que llegan las mujeres al sepulcro, es igualmente que encuentran pues el sepulcro vacío, que también llevan los aromas, que encontraron que la piedra había sido retirada. Pero aquí hay una frase muy linda en el versículo 5 de ese capítulo 24, porque dice que ellas temerosas, inclusive algunas Biblias dice asustadas, pero la traducción más precisa es el temor de Dios. Ese temor es saber que Dios está aquí en mi vida, es saber, es tener la certeza de la presencia de Dios. No es susto como de miedo, no, es la certeza de la presencia de Dios. Aquí, miren que en el otro texto las mujeres levantaron la vista, en cambio aquí inclinaron el rostro a tierra. ¿Por qué? Porque están adorando ahí al Señor, están postradas, reconociendo es que realmente Dios está en este lugar, Dios está aquí. Eso es lo hermoso. Pero sin embargo los ángeles ahí le hacen una pregunta que a mí me encanta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? A mí esa palabra me sacude. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y ahí es donde tenemos que detenernos. ¿Cuál es nuestra búsqueda? ¿Sí? Porque la mayoría de esas búsquedas humanas son vacías, ¿cierto? Estamos buscando dinero, estamos buscando belleza, estamos buscando poder, estamos buscando un montón de cosas, pues como cada día enloquecidos buscando un montón de cosas que no nos llenan, que no llenan nuestro corazón. Y ahí es donde dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y entonces esa búsqueda, yo decía, pero bueno, pues hay tantos interrogantes en este momento en relación a esa búsqueda. Y entonces me encontré con una frase bellísima, porque yo le he estado preguntando al Señor: Señor, ¿por qué tanta guerra? Pongamos eso de Asiria, que no fui capaz, de Siria, que no fui capaz de ver en el noticiero, pero un día me mandaron al WhatsApp, como quien dice, véalo. Me mandaron un mensaje de esos niños desesperados por esa bomba química. Uy, qué cosa tan impresionante. Entonces yo me postré ante el Señor y le dije: Señor, ¿por qué esta muerte tan horrible? ¿Por qué este sufrimiento de este pueblo que no para? Pues tantos años en esta situación, ¿cierto? Y miren la cita en Sabiduría que me encontré tan hermosa,
porque dice así, Sabiduría 1:13. Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. A mí muchas veces la gente me dice, ¿por qué Dios permitió la muerte de estas criaturas? Y ahí dice, Dios no hizo la muerte, ni quiere la destrucción. ¿Qué pasa? Es que ¿por qué? Es por este corazón animal que ahora hablábamos del ser humano, ¿cierto? Por eso, esa es la peor causa de la muerte, es el pecado, como lo va a explicar allá el Génesis 2 y 3. Y de una manera especial San Pablo, que lo explica en Romanos 5, 12 al 21. Pero entonces, ¿cómo es la inmortalidad del hombre? Pues, y entonces yo le hacía esa pregunta pues como al Señor, y me lo respondió con un texto que con este voy a terminar, y es este. Dice, pues el teólogo dice, la inmortalidad del hombre tiene su raíz en el conocimiento de Dios. Y mire, me invita otra vez a buscar a Sabiduría, capítulo 15, versículo 3. Y mire lo que dice, capítulo 15, versículo 3. Conocerte a ti es justicia consumada, y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Palabra de Dios. Entonces vamos a reconocer quién es el Señor, y ese conocimiento lo adquirimos a través de la palabra, que ya les dije, tenemos que recordar, tenemos que revivir, tenemos que interiorizar, y ahí está como el tercer puntico, que es vivirlo a Él en nuestro corazón, de tal manera que podamos servirle a Cristo en los más necesitados. Y tenemos que empezar aquí y ahora, en los que sufren, en los que están angustiados, tristes. Nosotros tenemos que ser generosos.